Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Enrique Cedas y pertenezco al área de servicio técnico de Mete Thompson. El día de hoy voy a mostrar para ustedes cómo funciona un termostato electrónico dentro de un motor. Pero para esto primero me gustaría explicar cómo funciona un termostato de manera convencional. Un termostato básicamente es un componente que me permite mantener la temperatura óptima de funcionamiento del líquido refrigerante dentro del motor. También me va a permitir darle un sentido de flujo de líquido refrigerante para mantener una temperatura óptima de los componentes que se encuentran en el mismo. Y bueno, pues un termostato funciona gracias a su componente interno, que es una cera termoexpansiva, la cual es un derivado del petróleo y que dependiendo de la aplicación, nosotros le vamos a dar una calibración específica de acuerdo a los grados que necesita ese motor. Y bueno, pues estos grados va a ir dependiendo de cada uno de los motores que utilizan los vehículos. Y bueno, para entrar en detalle, vamos a hablar específicamente de los termostatos electrónicos que utiliza la línea Ford. Por ejemplo, el Fiesta, Focus, EcoSport, con sus motores que ya son de nueva generación y en los cuales pues ya no vamos a encontrar termostatos que trabajan de una manera convencional. Y bueno, básicamente, ¿cómo es un termostato electrónico? Por lo regular, la línea Ford utiliza termostatos con carcasas de aluminio o carcasas de baquelita. Internamente tienen un termostato, tienen una cera termoexpansiva, pero conjuntamente tienen un conector que es un calefactor. Es de suma importancia que no intente retirar este calefactor porque lo único que va a hacer es que va a dañar la pieza y bueno, pues no va a encontrar por separado el termostato y el calefactor porque es una sola pieza. Entonces siempre recomendamos tener mucho cuidado a la hora de realizar cualquier comprobación o cualquier prueba que se le vaya a hacer al termostato electrónico. Una vez que tenemos identificado el termostato electrónico que utiliza nuestro vehículo, por ejemplo, Thomson maneja 4 de tantos termostatos, que es el BT421.100, el BT525.100, el BT625.100 y el BT627.100. Como ustedes pueden ver, para estas aplicaciones la temperatura ya es aproximada de 100 grados centígrados, a diferencia de los termostatos anteriores. ¿Por qué alcanzan temperaturas tan altas? Porque ya la computadora, por medio del elemento calefactor que se encuentra dentro de la carcasa, podemos manipular la temperatura para evitar que cierre o también podemos hacer que tenga una apertura a una temperatura más alta. Y bueno, ¿cómo voy a poder saber o cómo puedo hacer para comprobar que el termostato electrónico está funcionando correctamente en mi vehículo? Bueno, pues primero lo que necesitamos es utilizar un multímetro en la escala de ohms y bueno, pues obviamente en nuestro termostato electrónico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de ohms y sin importar la posición de los cables en el termostato, voy a checar la resistencia. ¿Qué resistencia es la que tengo que observar? Tengo que observar una resistencia de 10 a 17 ohms. Si yo observo una resistencia inferior, una resistencia superior o incluso un circuito abierto, eso quiere decir que el termostato electrónico no funciona. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues utilizar un termostato completamente nuevo. Ahora, ¿cómo puedo checar si está trabajando de manera correcta de una forma electrónica? Bueno, pues lo que voy a hacer es, una vez que el termostato está puesto en el motor, lo que voy a hacer es verificar que la computadora esté alimentando este termostato. ¿Cómo lo voy a verificar? Puede ser con un multímetro o puede ser con un osciloscopio. Si yo estoy utilizando un multímetro, lo que voy a observar es que la computadora va a controlar el elemento calefactor a través de un PWM. ¿Qué es un PWM? Bueno, pues son siglas en inglés que en español significan modulado por ancho de pulso. ¿Qué quiere decir? Que de esos 12 volts que la computadora manda para el correcto funcionamiento del termostato, solamente va a utilizar cierto porcentaje de ese voltaje. Por eso es que si ustedes utilizan un multímetro, no van a observar totalmente esos 12 volts. Van a observar aproximadamente un voltaje de 8.6 y esos 8.6 van a ser controlados
por una cierta cantidad de tiempo. En este caso, yo tengo que durante 7 milisegundos voy a tener un voltaje de 8.6 y durante 3 milisegundos el voltaje va a bajar. Entonces, si yo observo estos cambios de voltaje respecto al tiempo, quiere decir que la computadora está energizando de manera óptima este termostato. Si yo no veo estos valores con el multímetro o en su caso con el osciloscopio, quiere decir que el problema puede estar tanto en el cable como en el conector o incluso en la unidad de mando de ese vehículo. Ahora, ¿cómo puedo hacer una comprobación o cómo puedo diagnosticar este termostato en una prueba de banco? Es muy sencillo. ¿Qué necesito? Necesito una batería que esté en perfecto estado, necesito 2 cables y lo necesito colocar directamente en el calefactor. No pasa nada, siempre y cuando no excedamos el tiempo que va a ser entre 3 a 5 minutos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que energizar directamente de la batería el termostato y voy a controlar el tiempo que va a ser de 3 a 5 minutos. ¿Qué tengo que observar en esos 3 o 5 minutos? Tengo que ver que el termostato comienza a abrir desde su posición inicial hasta su apertura total. Si yo observo que el termostato no abre totalmente, se queda al 50%, al 75%, o incluso no abre, quiere decir que el termostato no sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarlo por uno nuevo. ¿Cómo puedo yo saber a través de un equipo de diagnóstico cuando el termostato no funciona? Bueno, básicamente por un código de avería. Y este código de avería yo lo voy a observar en un escáner. Y bueno, pueden ser diferentes tipos de códigos de avería. Aquí tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, el código P0598, que significa que el calefactor está en corto. El P0599, que significa que el calefactor se encuentra en un cortocircuito abierto. Y el P1432, que significa, bueno, pues que hay un funcionamiento irregular de este calefactor. Y bueno, pues si ustedes tienen un escáner, van a poder ver este tipo de códigos de avería y ustedes ya a través de este video, ustedes van a saber identificar dónde está el problema, si el problema está en el calefactor, si el problema está en la computadora. Y bueno, pues esperemos que este video haya sido de tu agrado, estando pendiente a los nuevos videos de otro tipo de termostatos que utilizan otros vehículos. Hasta la próxima. MTL ton son.